puedas desarrollar una relación con Dios, hay una forma, de establecer ese contacto y el principal conector se llama Yeshua. Es el principal conector, pero no todo termina ahí. No todo es, ya estoy en Yeshua. No, empieza un camino, un trabajo que tenemos que realizar con rumbo a la perfección. Y tomo las palabras de nuestro mismo Machía. Lo dice así: que seamos perfectos. Vosotros seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, y podemos preguntar con inteligencia, bueno, ¿cómo me puedo embarcar en esa búsqueda por la perfección? No es una búsqueda, porque ya está dado el camino. Por eso él dijo, yo soy el camino. O sea, ya está dado. Yo soy el camino, Haderek, Ve'emet, Ve'chayai. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay que subirse a ese camino. Bueno, ¿cómo le hago? Podemos decir, bueno, tómate de la mano de Yeshua y síguele. Pues sí, pero Yeshua no lo toco, Yeshua no lo veo. O sea, ¿cómo paso de la demagogia a la acción? Mashiach dijo, ahí está el mis mitzvot. Permanezcan en mis mitzvot para que estén en mi amor. Así como yo he permanecido en el amor del Padre, porque he cumplido sus mitzvot. Esto es maravilloso. Entonces hay una serie de instrucciones que nos llevan a un proceso constante de perfección. ¿Qué es la perfección? Deshacernos de nuestras clipot, nuestras cáscaras. Las cáscaras de contaminación, los estilos de vida, las formas de vida que aprendimos y que no están o no son congruentes con lo que los mitzvot proponen al hombre. Ahora, el pueblo de Israel, acuérdense cuál es la forma en cómo Hashem lo describe. Israel, si tú aceptas la Torah, yo seré para ti tu Dios y tú serás para mí mi pueblo. Eso está genial. Eso es maravilloso. Pero también dice, vosotros sois un pueblo especial. Y esto a mí me encanta. Puesto, puesto, puesto por encima de las demás naciones. ¿Qué es eso? ¿Supremacía? Podemos verlo así. Encima, arriba. Es decir, somos la cabeza. Somos la cabeza de un componente de naciones. Somos Rosh. ¿Sí? ¿Qué es Rosh? Cabeza. Tú serás cabeza, serás Rosh. ¿Por qué creen que en la cena, sí, los ponemos guapos, nos bañamos, nos perfumamos y luego ponemos por ahí datilitos, ponemos granadas? Todo eso tiene un significado maravilloso. ¿Y del pescado qué se pone? ¿La cola? ¿Qué se pone? ¿Por qué? Porque es una simbología de que somos cabeza. Y nomás con que le pellizquemos tantito, pero estamos activando algo maravilloso ahí. Entonces, un pueblo puesto por encima de las demás naciones. Mi tesoro especial. Fíjense bien, mi tesoro especial. Entonces tenemos una supremacía porque tenemos algo que las demás naciones no tienen. Torah. Y más aún, todavía más aún, del corazón de nuestra nación emana la salvación y la redención de toda la humanidad. Entonces, primero se anuncia y se le da al hombre, a través de Israel, una forma de vivir santificada, apartada y especial.
Y en medio de todo eso emerge lo que le hemos llamado el retoño de David, ¿sí? Es decir, Machía. Entonces Mashiach viene de ese seno. Entonces Mashiach, Él nos habla y nos dice, tienen que ser perfectos, deben de tener mandamientos, tienen que ser discípulos. Cuando Él dice que seamos verdaderos discípulos, entonces significa que conocemos la verdad. Pero para conocer la verdad necesitamos estudiar, necesitamos convertirnos en discípulos. Él lo dijo. Y al conocer la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué verdades son las que tenemos que conocer? Aquellas que nos confrontan con una manera de vivir en un mundo libre, en una vida libre, pero con una mente y un corazón esclavizado, que es lo que le pasó a Israel en el desierto, y hoy vamos a hablar de eso. A ver, toda una nación, entraron 70 a Egipto, y salieron más de 500,000, 600,000 personas, es decir, una nación. Entraron un pequeño grupo y salió una nación entera. Salieron hacia la libertad, hacia tierra libre, hacia tierra de nadie. El desierto era tierra de nadie como lo es el día de hoy. ¿Quién quiere el desierto del Sahara? Nadie quiere el desierto del Sahara, pero ¿quién quiere la sierra de Tamaulipas? Todo mundo, porque es fructífero, hay vida y se genera vida. Bueno, los desiertos nadie los quiere habitar, porque es inhóspito, porque no se puede generar la vida ahí. Bueno, al ser tierra de nadie, quien pasara por ahí, pues a todo dar, ¿cuál iba a ser el problema? Sin embargo, ellos decidieron seguir viviendo como esclavos, a pesar de la libertad que ostentaban. Moshe se planteó ante el Eterno ser el caudillo primario de la libertad de un pueblo. Y lo que Moshe empezó, Machía lo terminó. Sin embargo, lo que sucedió fue algo muy similar a lo que es el pivote del shofar. ¿Cómo empieza? Chiquito, ¿verdad? Es chiquito el pivote de un shofar. Bueno, Moshe y la salvación y la libertad que trajo fue para una nación. Pero el trabajo que Mashiach hizo es como el final de un shofar. Si tú te fijas, cuando soplas el sonido del shofar, ¿hacia dónde se va? Se va al infinito. ¿A dónde se va? Nadie sabe. Así es el trabajo de Mashiach. Amplio, profundo, inexplorable. Una salvación maravillosa. Entonces Moshe empezó algo pequeño, pero Mashiach lo amplificó a un tamaño inimaginable. Moshe dijo, una nación. Mashiach dijo, todo aquel que cree en mí. Lo expandió a todo el mundo, hacia todas las generaciones. O sea, quiero que vean el grado de trabajo. Mashiach, entonces, él viene a consolidar un trabajo de hace miles de años atrás. Y en medio de todo esto, ¿qué creen que hay? En medio de todo esto está la Torá, mandamientos, una forma de vida santa, distinta, diferente a los demás pueblos. Y hay algo maravilloso que vamos a estudiar muy pronto, que dice el Eterno al pueblo de Israel a través de Moshe: a la tierra que irás, no harás lo que sus moradores hacen, porque vosotros sois diferentes. O sea, se van a casar diferente, van a comer diferente, ¿sí? Van a vestir diferente, se van a comportar diferente, van a socializar diferente, son diferentes, somos distintos. Entonces, familia, eso es lo que nos debe de caracterizar de la sociedad victorense,
en la sociedad tamaulipeca, en México y a donde quiera que vayamos. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente en todo. Y al hacerse diferente, nos ganamos el desprecio y el rechazo de la propuesta que el mundo hace para que vivamos. La Torá, con el paso del tiempo, se ha convertido en un estándar de vida para el pueblo de Israel. Y miren, déjenme darles una chispa de luz. Vinieron los babilonios, los persas, los medopersas, vino Roma, ¿sí? Vino Hitler, e Israel permanece. Pero ni Babilonia, ni los nazis, ni los medopersas están hoy. Y hay algo muy importante. El mundo pasará, pero mis palabras jamás. ¿Cuáles son sus palabras? Yo quiero que me digan cuáles son sus devarim. Ya te lo dije, devarim. ¿Qué es devarim? El quinto libro de la Torá, pero mis palabras jamás pasarán. El mundo pasará, ¿sí? Pero ninguna de estas palabras dejarán de cumplirse. Si lo quieres ver, es que estaba hablando de profecía, va. Pero Mashiach hablaba más profundo. Las profecías tienen un término, pero las palabras que él habló fueron palabras de Torá. ¿Y qué le dijo el Eterno a Israel? Esto será entre tú y yo como pacto perpetuo, para siempre. De ahí la importancia de estudiar la Torá, de tener en nuestras manos el trabajo de la Torá, y es constante, ¿sí? Entonces, adquirir mitzvot, adquirir conocimiento y sabiduría, nos lleva a estar bien, en perfección delante de Dios. Hoy vamos a abrir el libro de Bemidbar. ¿Cuál es ese libro? Números. El libro de Números, que no sé qué había en la mente de los monjes, pero se les ocurrió ponerle números por todo lo que estaba ocurriendo al principio ahí. Sin embargo, Bemidbar significa en el desierto. A ver, el libro número 1 es Bereshit. ¿Qué significa? En el principio, Bereshit. Shit es principio, Bereshit es en el principio, Bereshit. Segundo libro, Shmot. ¿Qué significa Shmot? Shmot, plural de nombres. A ver, en el principio, nombres. A ver, mis alumnos de Torah los voy a reprobar, ¿eh? Siguiente libro, Vaikra. ¿Qué es Vaikra? A ver, alumnos. Y dijo, así es, Shemot, Vaikra, Bemidbar, en el desierto. Ahora vamos a unir, ¿ok? En el principio, los nombres, y dijo, en el desierto, palabras. ¿Cómo conectamos todo eso? En el principio, dio a conocer sus nombres, y dijo, en el desierto, sus palabras. ¡Wow! Ese es el resumen de la Torá. Ese es el resumen de la Torá. Bueno, hoy vamos a ver Bamidbar. La primera parashá de este libro se llama también Bamidbar, en el desierto. El desierto, ¿qué es el desierto? ¿Qué significa el desierto? Ahorita dije, el desierto, ¿qué es el desierto? Un pedazo de tierra inerte. Un pedazo de tierra que no sirve para nada, aparentemente. Pero dije algo especial. Bemidbar es tierra de nadie, ¿sí? Y por ahí puede pasar cualquiera.
Puede ir, puede venir o puede quedarse ahí el tiempo que quiera. Bemidbar. Al final no se está invadiendo ninguna nación ni nada. Bueno, en función de esto, vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy, no sin antes invocar las bendiciones de la Torah para adquirir la porción que nos corresponde. Se acerca Rosh Hashanah. Estamos así de celebrarlo. Y ayer les pedí que por favor repasaran los videos 13 y 14, creo que son 13, 14 y 15, que es Rosh Hashanah 1, Rosh Hashanah 2, Yom Kippur, y hay otro por ahí. Creo que son todos, ¿no? Bueno, 3. Necesitan repasar qué significa eso, qué es lo que vamos a hacer, para que sepan por qué se hacen las cosas. No es un rito, no es pachanga, no. Son situaciones físicas que usamos para activar cosas en lo invisible. Se activan fuerzas con cosas físicas. Y el ejemplo más simple, y se los he dado, es muy burdo, pero es muy factible de entender. Miren, los brujos y los hechiceros, para hacer daño, ¿qué ocupan? Ocupan elementos materiales. Ocupan una foto, una prenda, sangre y no sé qué más por ahí. Huesos, tierra de panteón, alas de murciélago, polvo de pico de gallina, no sé qué más. Bueno, pero ya que tienen todo eso en la mesa, empiezan a trabajar de una manera secuencial. Saben lo que están haciendo. Pero al momento en que están haciendo las cosas y ya que terminan lo que vayan a hacer, lo que sigue se llama conjuro. Y hacen una conjuración. Y cuando terminan el conjuro, bueno, se supone que dicen que el trabajo está hecho. Bueno, medios físicos para activar fuerzas invisibles. Pues resulta que la Torah también tiene ese principio. No, la Torah no es un recetario de magia negra, no. Utiliza los mismos principios. Cosas físicas para activar cosas, fuerzas en el mundo espiritual. Vamos a ver. Creerán que no se quiere abrir la enseñanza. Vamos a ver, oramos. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Y decimos todos, amén, Baruch Hashem. Muy bien, entonces abrimos con la parashá número 1 del libro de Bemidbar, que se titula también la parashá Bemidbar. Y el capítulo 1 empieza en el verso 1 y termina en el verso 59. Y empieza así. El Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinai, en la tienda de la cita. ¿Qué es eso? El Mishkan. ¿Sí? En el primer día del segundo mes del segundo año, después de la salida de la tierra de Egipto. ¿Sí? El segundo mes es el mes de Iyar. ¿Ok? Entonces es en el primer día del segundo mes del segundo año, después de la salida de Egipto. 2 años después de la salida de Egipto, tiene lugar esto que va a mencionar Hashem a Moshe. ¿Ok? Ahora, fíjense, tenemos que ubicar las cosas de una manera muy precisa. Si la cita dice que la fecha es el primer día del mes de Iyar, del segundo año después de la salida de la tierra de Egipto, ¿qué sucedió la noche anterior? ¿Qué hubo la noche anterior? El primer día del segundo mes del segundo año después de salir de Egipto.
¿No se acuerdan? Rosh Hodesh. ¿Sí? Rosh Hodesh. A ver, les repito. El Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinai, en la tienda de la cita, en el primer día del segundo mes. Es decir, el día 1 del mes de Iyar. ¿Ok? Bueno, ¿qué hubo la noche anterior? Rosh Hodesh. ¿Sí? Del mes de Iyar. O sea, estas cosas son las que tienen que deducir ustedes. Son las que tienen que aprender a deducir porque ahí está, pero no está. ¿Sí? Está, pero no está. Por eso es importante estudiar. ¿Ok? De la salida de la tierra de Egipto, para decir, hagan el censo de toda la asamblea de Israel, según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años en adelante. 20 años en adelante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando, acorde a la Torá, la persona es responsable ante Dios de sus actos. De los 20 años en adelante. 19 para atrás son los padres los responsables de los actos de los hijos. Entonces la Torá nos está diciendo aquí algo muy importante. Vas a empezar a contar, ¿ok? Porque quiero que me identifiques los que son mayores de 20 años en adelante. Todo el que sale, ahora, esta es la razón, todo el que sale al ejército en Israel, los contarán según sus legiones tú y Aarón. Todos los computados fueron 603.550. Y los leviim, es decir, los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron computados en medio de ellos. El Eterno habló a Moshe para decir: pero no harás el cómputo en medio de los hijos de Israel. Y tú comisiona a los levitas sobre el tabernáculo. A ver, este sería ya el cuarto censo que el Eterno ordena a Moshe. Y aquí este censo tiene dos objetivos fundamentales. Dejarle saber al estudiante la grandeza de Dios de hacer de 70 personas volverla una nación. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y lo otro es identificar las personas que tienen 20 años hasta 70 años, porque son las personas que van a formar parte del ejército formal y regular del pueblo de Israel. En este momento se creía que en 2 meses, bueno, ese era el plan, iban a llegar al Jardín, ¿sí? Es decir, a la frontera con Canaán. Sin embargo, las burradas que cometió Israel hizo que esto se extendiera. ¿Cuántos años más? 38 años, más 2 que ya habían pasado en el desierto, 40. ¿Ok? Tenemos que estar bien buzos con esto. Ahora, Israel cometió gravísimos errores. Estar renegando, estarse quejando, ¿sí? Pero el pecado más grave fue el pecado del becerro de oro. Aún así fue perdonado, pero hubo consecuencias. Pero lo que fue el acabose fue el gran pecado de hablar en contra de las bendiciones de Dios. Entonces el Eterno dijo: sí, entonces no están de acuerdo con lo que yo les doy de comer. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces dice el Señor: está bien, coman codornices. Pero ¿qué frase utilizó el Señor? Coman hasta que se les salgan por las orejas. ¿Sí? O sea, coman hasta que se harten. Pero nadie de esta generación entrará a Canaán. Bueno, en este momento había sucedido algo maravilloso. Estaba emergiendo
dentro del seno de esa generación, otra generación. Entonces, Israel entró al desierto de una manera y salió de otra manera. Vamos a ver, ¿qué dice la Torá? Ya era la cuarta ocasión que realizaba el censo. El propósito fundamental era el de determinar quiénes estaban listos para la serie de combates que se vendrían por la tierra prometida. Es decir, Moshe mermaba, estaba por mermar Moshe y estaba emergiendo un nuevo líder. ¿Quién era? Josué, Yehoshua, ¿ok? Josué. Josué, en este momento, él era el jefe de la milicia. Sin embargo, él se convertiría en el corto plazo en el primer ministro, en la cabeza del pueblo de Israel, una vez que Moshe partiera. Entonces, aquí se estaba gestando dentro del seno de Israel una generación emergente, pero una generación muy peculiar. Recuerden que Israel, cuando salió de Egipto, salieron como esclavos. ¿Sí? Como esclavos con mucho oro, con mucha plata, con muchas joyas y con una inmensidad enorme de ganado. Muy prósperos, muy prósperos, ¿ok? Pero llevaban una serie de elementos más. Armas. Llevaban espadas, llevaban escudos, llevaban armaduras, pero como no eran guerreros, pues no sabían usarlas. Entonces la primera generación que peleó algunas batallas, pues las libraron porque el Eterno lo permitió. Sin embargo, esta generación emergente ya sabía de pelea, ya sabía de táctica, ya sabía hacer guerra, ya sabía pelear, ya sabía repeler. Entonces, ahora sí el Señor quería formalizar un ejército porque las 33 batallas que librarían en Canaán serían determinantes para adquirir el derecho sobre esas tierras. Entonces, el Eterno ya no iba a usar esa primera generación que eran guerreros de manera intuitiva, ¿sí? Sino que esta nueva generación era un grupo de guerreros ya fogueados. Continúo. Hashem señala muy claro que se encontraban en el desierto Bemidbar. El propósito de resaltar el lugar era debido a que fue en el desierto donde Hashem hizo varias cosas con Israel. A ver, Bemidbar, ¿qué es eso del desierto? Era la ruta de escape hacia la libertad. 2. Era el lugar donde Hashem les constituiría nación de él. Era el lugar donde Hashem forjaría a una nación, es decir, le daría forma. Salieron de Egipto deformes, pero en el desierto tomarían la forma, ¿sí? Y finalmente era el lugar de la preparación para todo lo que vendría. Todo, absolutamente. Israel entró al desierto de una forma y salió de otra. Entraron como hombres libres hacia la libertad, pero con mente esclava, limitados, obstruidos, confundidos, temerosos, neutralizados y con muchas deficiencias en su mente. Es decir, eran personas desequilibradas emocional, mental, espiritual y hasta físicamente. Otra vez, eran personas desequilibradas, ¿sí? Emocional, mental, espiritual y hasta físicamente. Así fue como salieron de la esclavitud y llegaron a la libertad. ¿No les suena algo? ¿No les suena? ¿No les viene revelación? ¿Cómo llegamos a los pies de Mashiach? Desequilibrados, emproblemados, tristes, deprimidos, confundidos. Así llegamos a los pies de Él.
¿Ya vas entendiendo la comparación? Pero la generación de los que entraron no lograron ver la tierra prometida, debido que a pesar de que Hashem deseaba entregárselas, ellos con sus actitudes le dijeron que no la querían. Cometieron muchos errores alevosos, de los cuales no pudieron superar tal actitud. De allí que murieron en su paso por el desierto. En cambio, el otro polo, la generación que llegó del otro lado del Jardín estaba lista. Era una generación joven en su mayoría, que habían aprendido el arte de la guerra y el uso de la emuná. Ya tenían en sí mismos la circuncisión activa en sus corazones. Basta con recordar ese célebre, ¿cómo se dice? Ese célebre mensaje de Josué cuando dijo: señores, yo no sé ustedes, pero vean las convicciones que hay ahí. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Sabes qué es lo que hay ahí? Miren, yo no sé ustedes, Leción, pero si ustedes no me siguen, allá ustedes, pero yo sí voy por lo mío. O sea, quiero que veas. La invitación de él era: vamos todos, pero si ustedes no van, yo y mi familia vamos por lo que es de nosotros. O sea, quiero que veas las convicciones de Josué. Ok, si no me quieren seguir, allá ustedes, pero yo sí voy por lo mío, yo sí cruzo. Muchos y más numerosos y más poderosos son mis enemigos, pero tú, Yahweh, estarás conmigo. Ese era el carácter de Josué. Esa era la generación que él representaba. Esa bravura, esas convicciones son las que debemos de tener, familia. Oye, que el COVID, si me va a dar, me va a dar, y si me voy a ir, me voy a ir. Pastor, qué irresponsable. No, ya está marcado quién se va a ir y quién no se va a ir. Y ya está marcado de qué se van a ir. No te vas a ir si no es tu tiempo. No te vas a ir. Convicciones de Muná. Te doy un ejemplo extremo, pero quiero que te ubiques también en la posición de Josué. Porque esos jóvenes que lo rodeaban, ese ejército, había tambaleado, porque traían la información de los espías. Y acuérdense las circunstancias que prevalecieron en ese jaloneo. ¿Sí se acuerdan? Es que somos tan pequeños como las langostas comparados con los gigantes. Fíjense, la baja autoestima. Ya no se acordaron de los grandes milagros que el Eterno hizo. Pero Josué dijo: no, Señor, de ninguna manera. Vamos a entrar. Y si ustedes no van, yo voy. Yo y mi casa. Yo y mi descendencia. Es así como nosotros tenemos que empezar a comportarnos con convicciones de fe y dar esos pasos de fe. Lo vimos en Shabbat, ¿se acuerdan? ¿Vamos bien? En cambio, la generación que llegó al otro lado del Jardín estaba lista. Era una generación joven en su mayoría, que habían aprendido el arte de la guerra y el uso de la emuná. Ya tenían en sí mismos la circuncisión activa en sus corazones. Sabían manejar armas. Era un ejército constituido formalmente al mando de Josué. Por otro lado, el censo de los levitas se realizaría aparte y no eran contados dentro del censo total, debido a que los levitas no habían pecado con el becerro de oro y fueron consagrados al servicio al Mishkan. Ninguna otra labor tendrían. Es decir, Hashem los consagró para sí y los privilegió debido a su fidelidad. La condición era
condición, no era gratis. La condición era que su servicio a Hashem en el Mishkan y ante la comunidad de Israel sería impecable, sin cuestionamiento. De esto el hombre debe aprender que antes de tomar Canaán, Hashem preparó en dos sentidos a Israel: sentido militar y sentido espiritual. Por un lado, los guerreros ya con experiencia estratégica y táctica, y por otro, el apoyo espiritual de los levitas desde el Mishkan y la aportación del arca en manos de ellos en las batallas. Es decir, ¿quiénes iban al frente de guerra? Los levitas. ¿Pero qué llevaban al frente? El arma nuclear. ¿Sí? Eran ellos. Y quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. Cuando Hashem le ordenó a Moshe construir el arca de la alianza, le dijo: le vas a poner 4 anillos, 2 de cada extremo, y por esos anillos harás pasar una barra por ambos lados, ¿sí? Barras de oro, ¿sí? Y con ellas los levitas, nadie más, la van a cargar. ¿Tú te acuerdas cuando, creo que Segunda de Reyes, no estoy muy seguro, el arca, los filisteos la tomaron, ¿sí? Y la llevaron y la metieron a su capital, con su dios ahí, a su templo. Pero resulta que el pueblo filisteo empezó a pasar por una serie de plagas, porque el Eterno, no era voluntad del Eterno que el arca estuviera con ellos. Y les empezó la roña, y les empezó la calentura, la temperatura, hasta que el rey filisteo dijo: por favor, David, ven por el arca, llévatela, ya no la aguantamos, ¿sí? Entonces no fue el rey David por ella. Bueno, se la llevó un sacerdote, quien en aquel entonces era el Cohen Gadol, se la llevó a su casa, y su casa empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar, a prosperar. Pero resulta que con el tiempo, el rey David dijo: pues bueno, voy a construir el templo de Elohim, vamos por el arca de la alianza. Y fueron por ella. Y si se acuerdan la historia, ¿saben qué fue lo que pasó? ¿En qué la llevaban? En un carruaje. Y resulta que el arca empezó a tambalearse dentro del carruaje, y uno de los cocheros la tocó, ¿y qué sucedió? Cayó fulminado. Pero es un gravísimo error estratégico que cometió David, porque resulta que no era la forma de transportar el arca, sino que era que 4 levitas tenían que llevarla. Bueno, ¿cómo iban a apoyar los levitas en la guerra? Ellos iban al frente de guerra con el arca al frente. Y ya una vez que definían ellos la línea de batalla de Israel, ahora sí, se emparejaba todo el ejército según la estrategia, y eran los levitas los que tocaban el shofar y cargaba el ejército. Esa era la estrategia común, ¿sí? Entonces, había una preparación militar para la batalla, para la guerra. Ahora, ¿qué tenía entonces que hacer Israel para acceder a sus bendiciones? Ya estaban dadas las tierras, ya estaban prometidas hace 600 años atrás. Entonces, ¿qué no se supone que ya eran de ellos las tierras? Sí, ya eran de ellos, pero no las tenían. Cualquier parecido es mera coincidencia. Y con esto debes de aprender que hay muchas bendiciones que, aunque ores y pidas por ellas, sí, ya son, pero para traerlas hay que pelear por ellas. Hay que pelear por ellas. Te voy a explicar por qué. Dice el Rab Shaulo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, dice, y empiezan: potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es decir, pero ¿dónde dice? ¿Dónde está su base? En las regiones
celestes. Ellos andan arriba. Por eso a Satanás se le dice el príncipe del aire. Él opera en el aire, él anda en el aire, en los cielos de los cielos, en los cielos antiguos, en las constelaciones, ahí operan ellos. Pero también dice el Rab Shaulo, nos revela algo muy importante, que gracias a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, todos nosotros tenemos toda bendición espiritual, pero ¿dónde se encuentran? En los lugares celestes. ¿Y dónde están estas jerarquías? En los lugares celestes. Pero también nos dice el Rab Shaulo que Mashiach, cuando él venció, él despojó a los principados y a las potestades de todas las bendiciones de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que concluir aquí? Satanás, escúchame bien, no puede tomar lo que ya le fue quitado, pero sí puede bloquear. Bloquear no significa tomar. No tiene derecho legal sobre lo que se le ha quitado, pero sí tiene derecho legal porque él puede hacer aduana. Él hace aduana. Y ahí es entonces donde tenemos que pelear. Nuestra lucha está arriba. Y Moshe nos dio una enseñanza magistral. Cuando estuvieron peleando en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando levantaba sus manos, ganaba Israel. Y cuando se las bajaba, perdía Israel. ¿Qué él en realidad estaba haciendo ahí? Estaba él aventando guerra contra el Aquilón. Ya lo vimos eso. Entonces, hay una guerra que tenemos que librar por nuestro propio bien. Hay que tumbar jerarquías, hay que golpear a Satanás. Por eso Mashiach nos dijo, les he dado poder para hollar. Hollar es someter serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y ningún mal os dañará. Yo le creo a él eso. Pero ¿eso qué implica? Guerra. ¿Qué implica? Forcejeo. ¿Qué implica? Someter. Uso de la fuerza. Dinamita. Mashiach nos dio dinamita, nos dio potencia. Y esa potencia está en manos de los fieles. Tú tienes ese poder, pero el hecho de que tengas el poder no significa que esté desarrollado. Y necesitas desarrollar ese poder. Para eso es la oración, la guerra espiritual, la plegaria, el poder de la palabra. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O me estoy yendo muy rápido? Así, en la vida del hombre, para enfrentar sus desafíos y sus problemas, debe primero antes iniciar batallas. En la vida del hombre, para enfrentar sus desafíos y problemas, debe primero, escucha, antes de iniciar batallas, transicionar. Si no transicionas y quieres entrar al campo de guerra, te van a dar una arrastrada. No te la vas a acabar con los problemas, con las dificultades, con los bloqueos, con las enfermedades, con los impedimentos, con las obstrucciones, con las pérdidas, con los robos, con las disminuciones, con la falta de rendimiento, con la debilidad. ¿Por qué? Porque el demonio, sí, golpea donde hay puertas abiertas. Y si la persona que tiene puertas abiertas no las cierra y va y le dice al demonio y lo torea, es como si fuera y le aventara piedras a un panal de avispas mata tarántulas. ¿Sí las conocen esas? Así, miren, así. Son unas cosotas así espantosas. Y luego si las aplastas así, tienes que aplastarlas con mucha fuerza porque traen caparazón. Verás, investiga por ahí en el internet. Son horribles. Y el piquete duele mucho. A mi sobrino le picó una de esas. Bueno.
Nos recomienda la Torá que cuando tienes problemas y desafíos, antes de entrar a la guerra, debes de asegurarte de haber transicionado. ¿Qué es haber transicionado? Cambiado. De estar en impureza a estar en pureza. De estar confundido a estar cierto. De estar en el pecado rebelde a estar en sujeción a la autoridad de Dios. De estar en el error a estar haciendo las cosas bien. Es decir, abandonar el pasado, abandonar la vana manera de vivir y hacerlo, de pasar de la impureza a la santidad, hacerlo, iniciar el proceso significa transicionar. Y al decir haber transicionado significa ya cambió. Es decir, de oruga fea a mariposa. ¿Sí? De impío a una persona temerosa de Dios. De una persona llena de clipots, llena de cáscaras, a una persona humilde y sencilla, con capacidad de aprender, de someter la carne, ya no la carne someterlo a uno, de dominar la mala inclinación de la carne, de haber transformado esos malos rasgos de carácter a llevarlos, a convertirlos a virtudes. Ahora sí esa persona ya puede meterse a hacer choque, ya puede empezar a hacer guerra, ya puede entrar a ese campo de batalla porque está preparado táctica y estratégicamente, pero también espiritualmente. Satanás no se va a someter a una persona que le diga te amarro, te someto y te expulso, cuando por dentro hay pecados escondidos. Satanás se burla, se ríe de alguien que no cuida su santidad personal y dice, en el nombre de Yeshua te ato, ja, 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 ¿con qué derecho? Al contrario, Satanás tiene permiso para venir a robar, a matar y a destruir a quien no ha logrado verdaderamente comprometerse con el Eterno, quien no se ha doblegado a la persona de nuestro Salvador Yeshua, quien no se ha convertido de su vana manera de vivir. Acuérdense lo que hablamos en Shabbat. Si Mashiach reprocha una sola cosa con fuerza. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mashiach reprocha con mucha fuerza la falta de emuná. Pero Mashiach aborrece la simulación. ¿Cómo le habló a los fariseos? ¿Cómo les habló? ¿Sí te acuerdas? Hay sepulcros. ¿Sí? Y entonces les dice, a ver, ni entran y ni dejan entrar. Ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes. Y cuando Mashiach dice ay, aguas. Entonces, es un fuerte llamado el de hoy a que si quieres tener éxito en tus empresas, en tu corrección, en tu elevación, necesitas promover primero santidad personal. Necesitas cambiarte las vestiduras. Necesitas entender que debes morir al mundo. La primera generación de Israel no logró transicionar. El Eterno les dio una gran ventaja, los sacó con su diestra y los puso en libertad.
pero ellos continuaron con su mente esclava y seguían viviendo como esclavos y no lograron la transición. ¿Cuánto esclavo de una emoción, de una pasión, de una historia, de un pasado? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto esclavo hay así? De una situación difícil, estar atados. El Eterno no quiere eso, porque Mashiach dijo: he venido a pregonar las buenas nuevas, he venido a anunciar libertad a los esclavos y he venido a poner en libertad a los oprimidos. Y si alguien no tiene libertad aún emocional, mental, laboral, conyugal, de salud, necesitan entender que esas ataduras ya se rompieron, pero hay algo que las retiene en sus vidas y mucho de ello está dentro de ti. Y acuérdate de esta máxima: en el conocimiento y en la sabiduría lo tenemos en la inteligencia, está en la inteligencia, pero en las creencias vivimos. Entonces, si tú ya sabes que Mashiach te liberó, te sanó, te restauró, no quiere decir que lo creas. Porque cuando lo empiezas a creer, lo empiezas a vivir. Otra vez, el conocimiento y la sabiduría están en la inteligencia, aquí. Pero en las creencias vivimos. No es lo mismo saber que creer, porque cuando lo crees, lo vives. Y cuando lo vives, ahora sí, se nota que Mashiach te sanó, te salvó, te liberó, te restauró, te levantó, te equilibró, te bendijo, porque ya se materializa. Por eso, la mayoría de los problemas que tienes son solo la materialización de lo que está aquí adentro. Y ahí te va. Lo que el corazón quiere, la mente se lo da. Lo que quieres sentir, lo vas a tener. Por eso dice la Escritura: cuán engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo ves? ¿Nos liberamos del resentimiento? ¿Dejamos ir el enojo? ¿Soltamos las amarras de la frustración, de la tristeza, de la soledad? ¿Soltamos las amarras de la angustia? Porque si las sueltas, Mashiach te libera. Pero hay que soltar, hay que dejar ir. Acuérdate lo que te dije. ¿Por qué seguirle dando a tu pasado el presente? ¿Por qué? Y más grave aún, ¿por qué entregarle tu futuro a un pasado que vive en tu presente? No puede ser más eso en la vida de una persona. Y sabes, esto implica tomar decisiones. Esto implica tener fe en tu futuro, tener fe en tu presente, porque es determinante para tu futuro. Tener emuná en tu futuro,
porque es determinante para lo que vas a decidir hoy. Parece un juego de palabras, pero es toda una estructura de vida. Y eso compete a ti y está dentro de ti. Y las soluciones están dentro de ti. Los recursos, todos los que ocupas, Hashem los implantó en tu interior. Por eso no puedes permitir que un sentimiento, una sensación, una historia, una persona te ate, te amordace, te encadene y te haga vivir infame. Vivir en desgracia, sin propósito. Eso no es para ti. No aceptes siquiera un milímetro de esto que estamos planteando. Si es tu caso, por favor, suéltalo ya. Tienes que soltar y tienes que empezar tu transformación. Esto que te acabo de decir, se llama transicionar. Y cuando termina tu transición, tu cambio llegó. Y llegó. Tu cambio llegó. Y ahora sí, la gente, ¿qué te hiciste? Te ves más guapo, Fer. Es que me bañé. Sí. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Que ni maquillaje usas y te ves muy bien. Se nota la luz en tu rostro, en tu sonrisa, que dice que el Espíritu del Señor y su palabra hermosea el rostro. O sea que no necesitas Chanel. Chanel ayuda, pero mejor la palabra, mejor la transición. Mira, retomo. Una oruga, para pasar de un árbol a otro, ¿cómo sufre, no crees? Tarda mucho y batalla mucho. Y más, si las hojas del arbolito están muy arriba, ahí va expuesta a que la agarre un pájaro y la coma. Pero cuando la oruga, cuando viene, pasa por esa noche, que al día siguiente es una hermosa mariposa. ¿Ya viste la película que te recomendé? ¿No la viste, verdad? Otra vez, Katy la oruga, vela. Vas a chillar, te lo garantizo, vas a llorar, porque tiene que ver con nosotros. Una mariposa puede brincar de un árbol a otro tan fácil. Es más fácil así. Es más fácil transformado. Es más fácil cambiado. ¿Vamos bien? Una persona que no ha pasado por transición puede perecer en su intento por elevarse. La transición de Israel, si se le ve como pueblo, no es posible identificar que esa transición, la cual si se le revisa con detenimiento, dolió mucho. Y una generación entera desapareció en 40 años. Y así se puede identificar que la transición se dio en 2 etapas. 1, muere lo que no cambia. Muere lo que no cambia. 2, surge una generación que sí quiere hacer las cosas. Y fueron ellos quienes lograron llegar a la frontera de sus bendiciones. Este será el caso de muchas personas que deseen cambiar, que intentarán cambiar, pero sus malos rasgos de carácter, su mala inclinación de la carne, su mala actitud, los cuales dominan a la persona, no le permitirán cambiar su estatus de esclavo en un mundo libre.
en un entorno de libertad, en el cual deberá permitirse transformarse para llegar a sus bendiciones. Es innegable que durante sus intentos reciba benevolencia del Altísimo, pero eso no significa que ya cambió. Estas personas quedarán en el camino, pero si la persona ha verdaderamente decidido transicionar, Hashem le dará todo lo necesario para que lo logre. El principio, ¿se acuerdan aquel principio? Que del cielo llevan al hombre por donde quiere ir y pueda llevar su vida a una libertad plena y una vida en abundancia. De continuar así, en el camino deberá aprender a defender, a pelear, a instruirse en el arte de la correcta espiritualidad, pues de esta emanan todas las respuestas, todas las ayudas que el hombre requiere para su elevación y vida en victoria y constante conquista. La persona con emuná que decida transicionar culminará en convertirse en un hombre de guerra, el cual deberá de acompañarse a cada momento de emuná, tefilá, hipodedud, de su conocimiento y aplicación de la Torá en su vida diaria, así como la constante comunión con Hashem para ser habilitado cada vez más en Ruach. ¿Sabes lo que es Ruach, verdad? Espíritu, que le guiará y le fortalecerá para emprender en su vida las batallas más grandes e impensables. ¿Cómo ven? Batallas más grandes e impensables que tenemos que librar. Imagínate cuando llegó Israel a Jericó y ver esas enormes murallas. Señor, dice Josué, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego le mandan a Micayaú, ¿no? Y Micayaú le dice, mira, tú no tengas miedo, porque de hecho le dice José, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cállate y póstrate, que ahí te va. Pero ¿quiénes, ojo con esto, quiénes tumbaron las murallas? ¿Los militares, los espías o los levitas? No escuché. No han estudiado la historia, ¿verdad? Los levitas. Acuérdense, agarraron el arca y ahí van con sus shofares. Y revientan las murallas. ¿Cómo es posible que un grupo de trompetas? Sí, un grupo de trompetas, pero Hashem así quiso. Eso fue guerra espiritual. Primero tumbaron las fortalezas espirituales que controlaban a Jericó y ahora sí vino la guerra a un nivel carnal. Pero primero tumbaron lo espiritual y luego entraron con guerra. Y así es, para cada asunto que tú tengas, para cada situación difícil, para cada muralla, para cada desafío, para cada problema, primero tienes que prepararte espiritualmente, haber transicionado y ahora sí, pegarle duro al problema. No vas a morir, no vas a perecer, vas a vivir. 1, 2, 3. Es así como tenemos que empezar a asumir nuestra vida. ¿Difícil? Sí, pero quiero decirte una cosa. Los ojos, los oídos y la historia nos dan información visible. ¿Ok? Real. Pero la fe, si crees que puedes, lo harás. Entonces, no es lo que ves, no es lo que oíste, no es lo que viviste, es lo que crees. ¿Qué estás creyendo? ¿Cómo ves? Por eso el censo lo que busca con lupa es a los responsables de sus actos ante Hashem primero. Y si quiero a los guerreros,
quiero a los que están listos para formarse y mandarlos por sus bendiciones. ¿Cómo ven? No hay poder espiritual ni humano que pueda detener a una persona que camina en luz, en emuná, pues Hashem lo acompaña. La santidad deberá de caracterizarle, por lo que la shonara deberá de ser desterrada de su vida. Alejarse de toda persona rasha. ¿Sabes qué es una persona rasha? Malvada. Una persona chafa. Una persona perversa. Una persona negativa. Tienes que hacer alianza con la santidad. ¿Ok? Entonces no rasha. Pero miren lo que dice. Alejarse de toda persona rasha si no puede ayudarle a elevarse y continuar avanzando, haciendo lo recto delante de Yahweh. A veces rasha puede ser hasta nuestro cónyuge. Puede ser tu amigo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cerrar tus oídos, ¿sí? Y no contaminarte. Estos son los llamados levitas guerreros, quienes conducen su vida con temor a Hashem, amando su voluntad, abrazando con su corazón y actos de Torah a Yahweh, sabiendo que la vida está delante de ellos y que deben de escoger la vida, por tanto, la bendición. Pues bien, una persona así puede levantar Rosh. ¿Qué es eso? Censo. Una persona puede levantar su cabeza y contar para Yahweh, para que le sea entregada bendición, abundancia, prosperidad y todo lo bueno que puede imaginar. La mayor conciencia de tomar tales decisiones, ya saben de dónde saqué lo de Shabbat, es porque es la verdad. O sea, vas a tomar decisiones porque es verdad lo que estás oyendo. No por algún tipo de conveniencia. Amar a Yahweh porque Él es verdad. O sea, ¿por qué vas a amar a Yahweh? Porque Él es verdad. Amarlo, comprometerse y ser amigo de Yahweh es la aspiración del hombre en la expresión más sublime de su vida. Hashem es bondadoso y misericordioso, pero también es justo y da a cada quien conforme a sus actos. ¿Quién dijo eso? Mashiach. Y el Rab Shaulo también lo dijo. Y no dejará a nadie sin su castigo si no sueltan el pecado, la arrogancia y la mundaneidad. Y con esto terminamos nuestra enseñanza. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, inconformidades, aportaciones?